habiendo terminado de ver todo lo que se hace con el síndrome coronario agudo más claro, que es aquel que tiene el segmento ST elevado en el electrocardiograma, vamos a ver los otros casos de síndrome coronario agudo, donde la urgencia es menor, aunque la capacidad de diagnóstico y de discriminación de si el cuadro es grave o no tiene que ser también muy preciso. La realidad es que cuando nos encontramos con un paciente que tiene dolor precordial y le hacemos el electrocardiograma y no tiene supradesnivel del ST, vamos a buscar obviamente los otros cambios isquémicos, el infradesnivel del ST, las T negativas, alteraciones mínimas del ST que en comparación con electros previos también pueden verse. En base a esto, yo puedo empezar a definir si se trata de un síndrome coronario agudo definido, ya sea porque el dolor precordial es muy claro o porque el electro sea muy claro. Si se trata de un dolor precordial que no es absolutamente coronario y el electrocardiograma no tiene nada, entonces puedo decir que ese paciente no tiene un síndrome coronario agudo, pero está el caso en que tengo derecho a decir, este es un síndrome coronario agudo dudoso, ¿sí? Es decir, no puedo definirlo. Y entonces me tendré que sentar a interrogar el dolor precordial con un poco más de detalle. Primero, obviamente, ver los factores de riesgo, si el dolor es característico o incaracterístico, es decir, si es opresivo del centro del pecho o irradiado al cuello o irradiado a los brazos, o es epigástrico o se irradia a la espalda, o si aparece algún otro síntoma como mareos, sudoración. Ver si esto ha empezado recientemente o es algo que viene progresando con el tiempo. Ver si existe un síndrome anginoso. ¿Qué es un síndrome anginoso? Aquel que se presenta cuando el paciente camina, hace un esfuerzo, le oprime el pecho y cuando deja de hacer el esfuerzo, el dolor de pecho se le calma. Y especialmente si esto ha comenzado muy recientemente. ¿Cómo son esos dolores? Si son breves, si son prolongados, si son numerosos. Los síntomas asociados y aquellos equivalentes, como por ejemplo la disnea, ¿no? Hay pacientes que no manifiestan con dolor de pecho, pero que dicen que tienen una disnea que le ha aparecido últimamente y que realmente los desespera o que aparece con el esfuerzo. Pero en el interrogatorio no hay un gol estándar, entonces depende de la experiencia. Bueno, aún los más experimentados han dicho esto no es un dolor precordial y termina siendo un infarto, o viceversa, esto es claramente un dolor precordial coronario y termina teniendo coronarias normales. No hay tampoco un puntaje de graduación, es decir, no hay nadie que diga, la verdad que este es un muy dolor coronario, este la verdad que no me parece. Tampoco hay un lenguaje controlado ni una sistemática de cómo debe interrogarse un paciente con dolor precordial. Y la mayoría de los estudios clínicos, además, siempre hablan de dolor sugestivo de un problema coronario. Y el sugestivo de un problema coronario, obviamente, es algo sugestivo. Nosotros desarrollamos una herramienta con la cual nuestros enfermeros y nuestros médicos interrogan el dolor precordial. Entonces, fíjense, toman en cuenta todos los puntos interrogables, ¿no? Es decir, primero si el dolor está presente, y si el dolor está presente, requiere inmediatamente realizar un electrocardiograma. Después, los factores de riesgo coronario, si están presentes o no. Los antecedentes coronarios, si el paciente tuvo o no un síndrome coronario agudo previo, si tiene historia de una revascularización, o si es el mismo dolor que en el evento coronario previo. Después, la cantidad de irradiaciones que el paciente tenga. Luego las características, si es opresivo, fíjense, suma un punto. En cambio, si es una puntada, quemazón o una acidez, entonces resta un punto. ¿Cuál es la duración? Los dolores que duran pocos segundos no son habitualmente coronarios y sí aquellos que duran entre 1 a 20 minutos. Si se reproduce o no con la palpación del tórax, si se reproduce o no con la respiración o con el movimiento de los brazos o con la posición del cuerpo, en esos casos restan puntos. ¿Cuántos episodios de dolor tuvo en las últimas 24 horas? ¿Sí? Un único dolor, ¿sí? Bueno, puede ser un problema coronario. Si tuvo varios dolores, seguramente es un problema coronario. Si ha tenido síndrome anginoso, es decir, si se ha gatillado con el ejercicio y cede con el reposo, y finalmente si ha presentado este paciente síntomas asociados como sudoración, náuseas, mareo o disnea. Bueno, con todo eso hacemos una escala y si da más de 4 ya es un valor de alerta. Obviamente este paciente debe ser ya observado con mayor detalle.
Y después del dolor, ¿qué viene? Viene la troponina, es decir, interrogatorio, electro y troponina. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la troponina hoy día? Digamos que su utilidad la podemos definir en tres aspectos. El primero es en la emergencia, que es donde la van a usar ustedes. La posibilidad de definir un síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome coronario agudo? Y entonces nos permite no sobreinternar a todos, poder externar a quien corresponda, pero no externar en forma inadecuada. Ya cuando el paciente tiene un síndrome coronario agudo definido, nos ayuda la troponina a establecer el riesgo clínico y definir infarto. De hecho, en la definición de infarto hoy participa la troponina. Y finalmente, en aquellas patologías que no son un síndrome coronario agudo, pero que tienen una elevación de la troponina, siempre indican un peor pronóstico. Por ejemplo, el TEP con troponina elevada tiene más riesgo, la insuficiencia cardíaca con troponina elevada tiene más riesgo. Pero bueno, siempre actúa como factor de confusión cuando se evalúa un síndrome coronario agudo. Seguramente si le pedimos una troponina a un paciente que viene con una neumonía, seguramente de elevada, lo cual no indica que tenga un síndrome coronario agudo, sino indica que tiene una injuria miocárdica debido a la patología de base, pero no por un accidente de placa en una arteria coronaria. Entonces, estos marcadores bioquímicos, como la troponina ultrasensible, ¿de qué nos habla? ¿Nos habla de daño miocárdico o nos habla de accidente de placa? Bueno, yo diría que nos dice las dos cosas. Obviamente, cuanto mayor sea el daño miocárdico, mayor es la elevación de la troponina. Pero muchas veces, y aún sin un enorme daño miocárdico, la troponina se incrementa y lo que nos está diciendo es cuál es la magnitud de ese accidente de placa. Entonces, en este artículo que es muy interesante, fíjense, cuando hay una rotura de placa, ya lo hemos charlado en el video anterior, existe una obstrucción, pero además de la obstrucción, existen sustancias vasoactivas, vasoconstrictoras y trombogénicas que migran aguas abajo junto con pedacitos de trombos y agregados de plaquetas y van tapando la microcirculación, produciendo estos infartuchos, podríamos decirlo, ¿sí? Si se puede usar esa traducción, que genera ya no la disfunción miocárdica enorme de un infarto, pero que genera alteraciones inflamatorias y de la microcirculación y que hace que aparezca la troponina. Es decir, la troponina en el síndrome coronario agudo se puede elevar por dos cosas. Por la magnitud del daño miocárdico, se ha tapado la arteria y ha generado una enorme necrosis, pero también por la magnitud del accidente de placa, aun cuando no se ha generado un gran daño miocárdico, es decir, que no lo voy a poder ver ni en el electrocardiograma, posiblemente, ni en el ecocardiograma tampoco. Pero en los dos casos la elevación de la troponina, asociado al dolor precordial, nos está indicando un síndrome coronario agudo. Muy rápido, la troponina no solamente indica daño miocárdico irreversible, obviamente cuando los valores son altísimos seguramente sí, pero fíjense acá tienen una lista de todas aquellas causas que generan la elevación de la troponina. Por ejemplo, el ejercicio, sobre todo si es extenuante, genera una elevación de la troponina. Pero no es lo mismo que la troponina, ¿sí?, se libere porque se ha roto el complejo troponínico y se ha roto la membrana plasmática y se libera entonces la troponina citoplásmica al espacio extravascular, que cuando hay una injuria reversible en donde simplemente se libera la troponina citoplasmática a través de estas blebs, estas pequeñas burbujas que ante algún cimbronazo, digamos así, alguna injuria leve que sufre el corazón, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, entonces se libera la troponina, pero no hay realmente una rotura de la célula miocárdica. La troponina también se eleva en el ejercicio. Fíjense, este es un estudio hecho en ciclistas con ejercicio extenuante y fíjense obviamente cómo pre-ejercicio, durante el ejercicio y 24 horas después del ejercicio la troponina se eleva y esto también correlaciona con el incremento de la frecuencia cardíaca que ese deportista tuvo. La troponina se eleva después de los procedimientos, por ejemplo, después de la angioplastia o después de la cirugía cardíaca o después de una cardioversión eléctrica, también se eleva. Ahora, no es lo mismo que se eleve en forma espontánea a que se eleve luego de un procedimiento, ¿sí? La mortalidad
que tienen los pacientes que elevan la troponina en forma espontánea es mucho mayor que aquellas que se elevan durante un procedimiento. Y también hay que tener en cuenta dónde está la troponina. La troponina no solamente está en el ventrículo, claro que mayormente está en el ventrículo izquierdo, pero también está en el ventrículo derecho, está en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda. Ahora, lo que sí sabemos es que no está es en el músculo liso, en el músculo estriado, ¿sí? Como si la mioglobina, ¿sí? La mioglobina, fíjense, si uno tiene un daño muscular externo al corazón, también se va a elevar. La troponina se correlaciona con el tamaño del infarto, ¿sí? En estudios con resonancia magnética se ha visto que cuando mayor es la troponina, el pico de troponina y de otros marcadores, obviamente, mayor entonces es del daño miocárdico evaluado con resonancia magnética. Y dentro de todos los marcadores que uno puede medir en el síndrome coronario agudo, fíjense que lejos, el que más factor predictivo tiene, el que más poder predictivo tiene, es la troponina. Por eso es que hoy es el marcador ideal para evaluar a estos pacientes. Y obviamente que marca pronóstico. Aquellos pacientes en donde la troponina ha descartado un síndrome coronario agudo, tienen esos pacientes una muy baja mortalidad. Aquellos pacientes en donde la troponina ha confirmado un síndrome coronario agudo tienen una mortalidad mucho más alta, y una mortalidad intermedia la tienen aquellos en donde la troponina me ha obligado a observar a un paciente porque no tiene valores tan elevados y estoy esperando otros elementos para definir si esta elevación corresponde o no con un síndrome coronario agudo grave. Hay tres elementos que hay que tener en cuenta cuando uno habla de la troponina. El primero es la ventana de tiempo, ¿sí? La troponina tarda más o menos 3 horas en aparecer, pero aparece en 1 hora si el infarto es muy grande. Y lo otro que hay que tener en cuenta es si tiene una elevación persistente la troponina. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, la elevación de la troponina es leve pero persistente. En el infarto de miocardio, la troponina se eleva rápidamente y con cifras muy altas, pero en la miocarditis, por ejemplo, se eleva con cifras menores y se mantiene más persistente en el tiempo. También hay que tener en cuenta los valores de referencia. En el Hospital Universitario Austral, nosotros tenemos 3 valores que hay que aprender. Uno es el umbral mínimo, umbral de detección, que es 5, el valor de referencia para la normalidad, que en nuestro caso es 14, y la referencia de daño miocárdico clínicamente significativo, que es 53. Y obviamente cada uno de estos valores se correlaciona con el daño miocárdico. Y lo otro que hay que tener en cuenta es el delta, es decir, cómo se mueve la troponina entre una muestra y la otra, si sube o si baja. A algunos les gusta usar un delta porcentual, nosotros utilizamos un delta absoluto, que en nuestra troponina es de 7. Y ahí surgen entonces aquellos algoritmos que nos permiten rápidamente poder interpretar qué es lo que pasa con la troponina y tomar decisiones. Si alguien consulta por un síndrome coronario agudo, un dolor precordial, y la troponina es menos de 5, es decir, está por debajo del límite de detección, eso se llama troponina negativa. Y si el dolor es dudoso, ese paciente puede externarse. Ahora bien, ¿qué pasa si tiene un síndrome coronario agudo clínico? Es decir, tuvo un dolor opresivo, que se irradió el brazo, a la mandíbula, a los brazos, a la espalda, con sudoración, pero la troponina es negativa. Entonces, igualmente me tendré que preguntar si ese paciente no lo voy a tener que internar. Si la troponina es menos de 14, es decir, es normal, bueno, puedo realizar otra muestra a las 3 horas, aunque quizá un valor solo me alcance si ya han pasado más de 3 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, si los dos valores son por debajo de 14, eso se llama troponina negativa, y si es una UDI, le decimos una unidad de diagnóstico intensivo, donde todavía me quedan muchas dudas de qué se trata el paciente, ese paciente puede externarse. Sin embargo, si es un síndrome coronario agudo clínico, tendré que evaluar si no tengo que internar de todas maneras a ese paciente. ¿Qué pasa cuando la troponina es entre 14 y 52? Bueno, a las 3 horas voy a pedir una nueva muestra, y si el delta es de 7 o más, eso se llama troponina positiva, y cuando está el dolor precordial presente, eso es un síndrome coronario agudo, es un infarto, no supra-ST. ¿Sí? Síndrome coronario agudo, no supra-ST, infarto. Y ese paciente va a requerir seguramente una coronariografía.
En aquellos pacientes que tienen más de 52 y sobre todo mucho más de 52, uno puede esperar el delta para ver si no se trata de una elevación crónica, y si el delta es más de 7, claramente eso se trata de un síndrome coronario agudo con troponina positiva, es decir, un infarto no supra-ST. Y ese paciente también requerirá una coronariografía. Ahora, ¿qué pasa si no hay delta? Bueno, si no hay delta, en ninguno de los dos casos, podré evaluar si existe otra patología en la cual me ayuda esto a estratificar el riesgo. Miren la lista: TEP, insuficiencia cardíaca, síndrome aórtico agudo, miocarditis, pericarditis, hipertensión pulmonar severa, hipertensión arterial severa, drogas cardiotóxicas, síndromes coronario agudo reciente, ATC reciente, cardioversión eléctrica, biopsia endomiocárdica, ejercicios extremos, rhabdomiolisis, enfermedad valvular crónica, miocardiopatía hipertrófica, arritmias, insuficiencia renal, enfermo crítico, sepsis, quemaduras, trauma precordial, ACV, hemorragia subaracnoidea. Bueno, tendré que evaluar todo esto. Ahora, si esto está presente, entonces se trata de una patología con pronóstico adverso. Ahora, ¿qué pasa si esto no está presente? Tendré que nuevamente volver a plantearme si ese paciente no tiene un síndrome coronario agudo. Acá al lado tienen, estos son los valores para la troponina T, y al lado tienen los valores para la troponina I para quienes no dispongan de troponina T. Existen algoritmos de una hora. Se los dejo acá para que lo vean y lo estudien. Son un poco más complejos, hay que aprenderse mucho más valores, pero también son válidos. Es decir, en lugar de esperar 3 horas, simplemente usar el algoritmo de una hora. Nosotros seguimos usando todavía el de 3 horas. Entonces, ya tengo el dolor precordial, ya tengo la troponina y el electro, y esto me ha permitido de alguna manera definir si se trata de un síndrome coronario agudo definido, y esto va a la unidad coronaria. O si no es un síndrome coronario agudo, y si no hay diagnósticos alternativos de riesgo, lo puedo externar y realizar el seguimiento. Pero todavía puedo tener dudas respecto de qué se trata ese paciente, y entonces voy a realizar esta UDI, unidad de diagnóstico intensivo o unidad de dolor. ¿Y qué voy a hacer en esa UDI? Bueno, puedo hacer algunas cosas más. Puedo hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma es una herramienta muy útil en los síndromes coronarios agudos. ¿Por qué? Porque puedo evaluar la función ventricular, puedo evaluar la regionalización, es decir, si se queda toda la cara anterior, si se queda la cara lateral. Y también en el final de la evaluación puedo utilizar un ecoestrés. Pero también el ecocardiograma me ayuda a evaluar los diagnósticos alternativos, como por ejemplo la disección aórtica, el TEP, la miocarditis, problemas en el pericardio, ¿sí? Entonces, esos diagnósticos con el ecocardiograma puedo ver, ¿tiene o no tiene valvulopatía? ¿Tiene o no un síndrome aórtico agudo? ¿Tiene o no disfunción de ventrículo derecho? Y entonces eso puede ser un TEP. ¿Tiene o no un derrame pericárdico? Y puede ser una pericarditis. Y también, y los emergentólogos lo saben mucho mejor que nosotros, el ecopulmonar puede realizar una evaluación y puede decirme si ese paciente tiene un neumotórax o tiene un derrame o tiene insuficiencia cardíaca a través de las cometas visualizadas en el ecopulmonar. Es decir, la utilidad del ecocardiograma es muy importante en la evaluación de estos pacientes si se dispone obviamente del mismo. Otra herramienta que tengo es la angio-TC coronaria y el score de calcio, ¿sí? Fíjense, acá tienen la angio-TC coronaria y cómo correlaciona con un cateterismo. Y el score de calcio, que cuanto más calcio tiene el paciente, más riesgo tiene de tener enfermedad, lo cual no significa siempre que sea aguda. ¿Qué se sabe de esto hoy día? Bueno, primero que tiene un alto valor predictivo negativo, que reduce el tiempo de la observación en los costos, pero incrementa la tasa de coronariografías, porque ante los hallazgos me obliga a ir a hacer una coronariografía. La enfermedad previa, stents, angioplastias previas, cirugía, me actúan como confundidores y no es tan fácil. Pero sobre todo también me permite hacer lo que se llama el triple rule out. Me permite descartar lo coronario, pero también me permite descartar el tromboembolismo de pulmón y la disección aórtica, ¿sí? Esto es lo que se llama el triple rule out. Y también puede haber obviamente patologías en el pulmón como neumonía o neumotórax. Entonces, durante esta UDI, yo lo que voy a hacer es, voy a observar al paciente, voy a realizarle electrocardiogramas seriados, voy a realizarle troponinas seriadas, voy a ver la recurrencia que tienen los síntomas, y muchas veces el paciente ya se queda más tranquilo, cambia incluso el relato o empeora el relato, y
Bueno, ecoangiotensé y puedo finalizarla o no con una premio, pero de todas maneras, aunque no haga una premio en ese momento, tengo que planificar para la siguiente semana, ¿sí? O durante la semana, que el paciente se haga una ergometría, un ecoestrés o una cámara gamma. Obviamente, si esta UDI, alguno de los elementos de esta UDI dan positivos, entonces tengo que llevar al paciente a la unidad coronaria para tratarlo apropiadamente. En cambio, si el síndrome coronario agudo, es claro, que el paciente no tiene un síndrome coronario agudo, si los diagnósticos alternativos no son de riesgo, lo puedo externar. Ahora, si los diagnósticos alternativos son de riesgo, no es que yo como cardiólogo o emergentólogo digo, no, esto no es un dolor precordial, que se vaya. Bueno, puede haber una gastritis, puede haber una neumonía, puede haber un neumotórax u otra cosa que explique lo que el paciente tiene y que requiera un tratamiento inmediato. Para finalizar, entonces, yo tengo que tomar estas decisiones. Descarto, externo, observo, interno, hago una coronariografía. No hago ningún tratamiento o lo trato. ¿Cuándo lo hago? Nunca, en 72 horas, en 24, en las próximas horas de inmediato, y evaluar el riesgo de sangrado. Y para eso tengo que utilizar todos estos elementos que hemos ido repasando a lo largo de esta clase. Para finalizar, ¿qué hacemos en la unidad coronaria? Bueno, cuando el paciente entra en la unidad coronaria, lo medico con aspirina, lo medico con beta bloqueantes, lo medico con nitroglicerina y lo medico con atorvastatina. Y ahí empiezo a armar el cubo de Rubik, ¿no? Es decir, cuál es la clínica, tiene elementos de riesgo, cuál es la troponina y los niveles de troponina a los que ha llegado, cómo está el electrocardiograma, se ha modificado, cómo está el eco, tiene fracción de eyección deprimida, tiene trastornos regionales. Si algo de esto está presente, entonces voy a determinar que ese paciente requiere una estrategia invasiva. Le voy a tener que dar clopidogrel o ticagrelor o prasugrel, y voy a tener que anticoagularlo con heparina, la que yo disponga, y voy a tener que planificar una coronariografía. En cambio, si estos elementos no aparecen, ninguno de estos elementos de riesgo aparece, entonces voy a ir a una estrategia conservadora. Lo voy a medicar, sí, con clopidogrel o con ticagrelor, y voy a planificar un test de isquemia para dentro de las próximas 24 horas, y con eso un poco comenzar a desilvanar y armar este paciente. En definitiva, el cardiólogo clínico o el emergentólogo, en este caso, debe integrar la compleja información proveniente de los antecedentes y del relato del paciente, del electro, de la troponina y del resto de los estudios complementarios, y decidir sabiamente si el paciente se externa o requiere ser admitido. ¿Cuál es el lugar de la internación o de la observación? ¿La guardia o la unidad coronaria? ¿Cuál es la intensidad del tratamiento? Siempre balanceando el riesgo isquémico con el riesgo de sangrado, la necesidad de una estrategia invasiva y cuán precoz debe ser la misma, y hay que tener en sus servicios algoritmos establecidos para reducir la variabilidad en la práctica de este escenario. Es decir, no que según quien esté de guardia vaya directo a coronografía, y si hay otro, espera el paciente 3 días hasta hacerse la cámara gamma. Cada servicio tiene que tener su algoritmo perfectamente detallado. Para finalizar, vamos a ver 2 o 3 casos clínicos rápidos que puedan ilustrar un poco esta situación. Este es un hombre de 56 años, tabaquista, dislipémico, que consulta por dolor precordial de 15 minutos de duración, que se inició hace 30 minutos y que persiste con una leve sensación en el momento del electrocardiograma. Lo vemos, se los dejo unos segundos para que lo puedan evaluar. Vean ustedes y analicen qué les llama la atención de este electro. ¿Dónde hay un supra o dónde hay un intra? Se le administra un isorbir sublingual y el dolor ya cede completamente a los 5 minutos. Entonces fíjense si hay mínimos cambios o no en el electro del paciente. Vemos el previo, vemos el siguiente. Les puedo anticipar que B4, B5, B6 tiene algunas modificaciones sugestivas, lo mismo de 1 y ABL. Se decide la internación en UCO, se le indica aspirina, nitroglicerina, clopidogrel, heparina, y a los 20 minutos del electro inicial el paciente avisa que tiene dolor y el dolor reaparece. Miren la sorpresa, ¿no? Es decir, cuando uno miraba por ahí la cara lateral, ¿sí? Fundamentalmente la cara lateral, miren ahora el supradesnivel del ST aparece en la cara inferior. Y esto es porque el infradesnivel del ST habitualmente no marca nunca claramente el territorio.
pero sí ese pequeño infra y T negativa en ABL que se veía en el electrocardiograma previo, ahora se manifiesta como un claro infra, pero lo importante acá es que eso es especular y que en realidad lo que el paciente tiene es un supradesnivel del ST en la cara inferior y lo que debe tener seguramente es una oclusión de la arteria coronaria derecha. De hecho, se realiza una angioplastia en la coronaria derecha, que estaba crítica con stent, y la troponina siempre fue negativa. Fíjense, no elevó troponina, porque fue tan rápido la acción que ni bien apareció el supradesnivel del ST ya se trató. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un infarto? No, es un síndrome coronario agudo con supra-ST que se trató precozmente y por eso no elevó la troponina ni marcó ninguna onda ninguna onda Q en el electrocardiograma. Vemos el segundo caso. Este es un paciente de 73 años, hipertenso, con antecedente de una angioplastia a la descendente anterior y está asintomático y consulta por dolor precordial con irradiación interescapularia al hombro izquierdo. Consulta a los 15 minutos de iniciado el dolor. Y este es el electrocardiograma. Los dejo unos segundos para que lo miren. Obviamente se le hacen nitritos también para ver si existe algún cambio. Esto es el electro pre y posnitrito. Fíjense que es un paciente que no tiene claramente un supradesnivel del ST, sin embargo, llama la atención cómo se desarrolla el ST en B1, B2 y B3. Y si uno traza la línea isoeléctrica que está desde el segmento PQ hacia atrás, sin duda tiene supradesnivel del ST, aunque no sea un marcado supradesnivel del segmento ST. Y esta es la coronariografía, la coronaria derecha, que no tiene lesiones, y la arteria descendente anterior, puede verse ahí, que está ocluida. Vemos acá en otra vista la descendente anterior que está ocluida. Se le hace la angioplastia, se abre la arteria obviamente y fíjense en el ventriculograma como tiene una severa disfunción de la cara anterior del corazón. Vamos al último caso. Este es un paciente que traen de otra institución. Es un masculino de 77 años, diabético, hipertenso, con antecedentes de CRM y está nefrectomizado por un tumor renal. Ingresa por un dolor opresivo, precordial irradiado al cuello, de inicio brusco con sudoración profusa, ingresa hipotenso y somnoliento, bradicárdico, piel fría y pálida. Y este es el electrocardiograma. Entonces, claro, como ingresa con dolor precordial, busco. Hay un supra, no es claro en ningún lado. Hay un infra de 1, ABL con un poco de T negativa. Y mientras tanto, y mientras estoy haciendo esto, me traen la placa de tórax. Y esta es la placa de tórax. Entonces, cuando veo la placa de tórax, puedo decir, bueno, ¿qué tiene insuficiencia cardíaca? ¿Está rotada o no? O lo que tiene es un mediastino completamente ensanchado. Entonces vuelvo sobre mis pasos y reinterrogo. ¿Cómo era el dolor? Parece un dolor coronario, pero llama esto la atención. Es un dolor de inicio brusco y es un dolor muy intenso, que el paciente se acuerda claramente a qué hora empezó y que fue un dolor completamente desgarrante. Eso, sumado a esto, tiene que hacer diagnóstico, al menos sospechar que el paciente no tenga una disección aórtica. Y de hecho, acá se ve en la aorta un flap de disección que ya se ve en el ecocardiograma transtorácico con la aorta dilatada. Presenta una insuficiencia aórtica severa, lo cual indica que la disección ha roto la válvula o está molestando la válvula. Acá se ve en el supraesternal como se ve el flap de disección y en el transesofágico obviamente se ve la aorta rota con el flap de disección volando por adentro. Entonces, cuidado con aquellos dolores que no son coronarios y que implican una patología vascular muy importante como es la disección aórtica. Bien, hemos concluido entonces, hemos visto la importancia de mirar el electro y si el paciente tiene supradesnivel del ST no se habla más e iniciar una estrategia de reperfusión. Y si no tiene supradesnivel del ST, ahí sí tengo tiempo para ir desilvanando y viendo si se trata de un síndrome coronario agudo claro
de un síndrome coronario agudo que yo deba observar hasta definir de qué se trata en base a la clínica, la troponina, el electro, el eco, o si se trata de otra patología, preferentemente no vascular, que me permita externar al paciente o dirigirlo hacia otra situación clínica que no sea necesariamente la coronaria. Bueno, nada más. Muchas gracias.